lo que sucede en el árbol de la vida. Las 10 dimensiones son fundamentales. Y creo que cuando vamos a la experiencia pura nos estamos perdiendo que el intelecto también es un don divino. ¿Y por qué no Exacto. tenemos que trabajar? ¿No? Bueno, Hillel claramente lo decía, ¿no? Hillel, el primer Hillel, el gran Hillel, El Hillel el viejo. anciano, decía que el que no tiene conocimiento no tiene verdadera piedad. Y estoy totalmente de acuerdo. No tiene verdadera fe quien no tiene conocimiento. Ese concepto de fe sin conocimiento puede ser muy peligroso, lleva al fanatismo religioso. Totalmente. Y mira, yo me he encontrado también con un desafío a veces cuando estoy dando algún curso con los estudiantes, partiendo de la base otra vez de que vienen personas de todo tipo de, con diferentes creencias o ideologías, estudios, etcétera, y a veces los términos. ¿Qué significa esto? Que a veces usan un lenguaje que yo no lo conozco, porque no lo he estudiado en mi tradición o en las cosas que en la literatura cabalística son terminologías que vienen del mundo, por ejemplo, del hinduismo o del budismo. No es que sean conceptos como totalmente opuestos a la cábala, no, podemos encontrar el punto de conexión, pero lo que quiero decir con esto, que a veces uno como maestro le obliga, como hablábamos ahorita, a expandirse para entender el pensamiento del estudiante para entonces saber explicar. Hay veces que uno no sabe las respuestas a ciertas cosas y tiene que decir, mira, no sé, o eso que me dices no lo he escuchado, voy a estudiar y voy a buscarlo. Esto lo he visto yo de mis maestros aquí, grandes rabinos con muchos años de estudio. Esto es otra cosa, el tiempo de estudio, que no hay prisa ninguna, sino de que es toda una evolución del estudio. Pero volviendo otra vez al tema de los conceptos, a veces se hace difícil. Y no solamente eso, también cómo llevar una información que está en el hebreo, que está en el arameo, que viene de la experiencia de místicos de otra parte del mundo, por ejemplo de aquí en Israel, en Safed, ¿cómo yo puedo trasladar eso a otro idioma y a otra cultura? A veces es un desafío grande y por falta de lenguaje, ese problema, una deficiencia en OD, a veces uno tiene que tomar prestado terminologías de otras tradiciones. Entonces, yo no estoy en contra de eso. Yo creo que si se puede incorporar el concepto, siempre que se pueda entender cuál es la idea, cuál es la cabana de la que la cábala quiere transmitir, es excelente, pero siempre también clarificándole al estudiante que hay cierto entendimiento que puede tener la cábala como espiritualidad, que otro sistema espiritual, refiriéndose a una misma experiencia, tenga un entendimiento diferente y que las cosas no se pueden mezclar. Unificamos todo lo que podamos, pero también yo entiendo de que las energías pueden ser diferentes y lo que aplica a un alma no aplica a otra. Lo que al hinduismo pueda llevar a una persona que vibre con esa energía es excelente, ese es el camino de esa alma, pero no puedo mezclar todo tipo de conceptos en aras de crear una unificación como desmedida, sin respetar también la espiritualidad intrínseca de la Kabbalah, porque espiritualidad o unidad no es que todo sea uniforme, sino que en la multiplicidad se pueda apreciar la vibración de las diferentes energías. No sé qué opinas No, sobre no, esto. totalmente de acuerdo. Yo creo que ahí se ha llegado a un radicalismo con la idea del universal, en que las diferencias culturales, sobre todo conceptuales a la hora de la percepción del alumno, pueden hacer que el alumno se confunda, justamente porque viene de otra tradición. Yo me doy cuenta, por ejemplo, en mis alumnos, cuando hay una pregunta que digo, no tiene todavía un conocimiento de Cábala, esta persona viene de otra tradición, porque su pregunta, en el contexto en que hace la pregunta, es una pregunta completamente fuera, digamos, y entonces me es muy difícil, y de hecho quizás todo el trabajo probablemente que tenemos aquellos que estamos hoy como maestros de Cábala y los próximos futuros maestros de Cábala, va a ser realmente cómo especializarse en cada concepto que estamos aplicando y cuánta cantidad de glosa tiene que haber para que ese concepto llegue al punto en el que quiero que llegue. Es decir, que se entienda ese concepto, porque en hebreo, en griego, en latín, en alemán no es el mismo concepto, es un concepto que cambia. Me parece que es interesante porque a veces lo que sucede es que en las traducciones lineales o en la falta de comprensión no intencional de muchos alumnos, porque a veces es el propio maestro el que
presupone un concepto y que no hay que presuponer nada. Yo creo que hay que estar trabajando permanentemente como diciendo, bueno, este concepto que proviene del hebreo, a mí me gusta mucho la gramática del hebreo, ir a la raíz de la terminología para que se pueda entender de dónde viene, ¿no? Un concepto como teshuvá, que muchas veces se habla como conversión o arrepentimiento, ¿no? Pero que en realidad cuando lo analizas como retorno, ya te plantea toda una, quizás una dificultad para los primeros alumnos.